Bienvenidos amigos y amigas a esta nueva edición desde aquí, desde el Vaticano, desde la Santa Sede, del programa especial con que EWTN está transmitiendo esta visita, este acontecimiento especial del Sínodo de los Obispos. 3 semanas sucesivas en las que 350 obispos y expertos del mundo se están reuniendo para hablar sobre el tema de la familia. Estoy con mi colega y hermano Enrique Elías. Alejandro, es un gusto una vez más en este momento histórico para la Iglesia, que es el Sínodo sobre la familia desde Roma. Es un momento lleno de bendición. Todos los padres sinodales hablan del Espíritu Santo, de la apertura al Espíritu Santo, y por lo tanto es un momento que es una bendición poder compartir con todos los televidentes de EWTN y Radio Católica Mundial. Es un momento muy hermoso, no solamente la linda vista que tenemos del Vaticano, sino que además el momento eclesial que estamos compartiendo. Y para los amigos y amigas que no nos acompañaron ayer brevemente habíamos hablado de cómo este sínodo está teniendo una metodología distinta a la de los sínodos habituales. De hecho, los sínodos hasta ahora habían tenido 2 grandes momentos. Un momento de grandes exposiciones de los obispos, entre 3 y 5 minutos por cada uno de los participantes, en este caso unos 370 en este sínodo de obispos. En cambio, en este sínodo, muy rápidamente, después de 2 días de reflexión, se ha pasado a la reunión en círculos menores. Hoy día ha sido el primer día de reunión de círculos menores y mañana también va a ser un día de reunión de círculos menores. Enrique, ¿podrías explicarnos un poco cuál es la dinámica de estos círculos menores y cuál es la importancia que tienen dentro de la dinámica del sínodo? Sí, ya históricamente tuvieron mucha importancia en el pasado, pero como tú acabas de anotar, el Papa Francisco ha introducido un cambio. Es decir, los círculos menores son los círculos que se organizan según idiomas. O sea, antes de llegar a todos los obispos y a los expertos y a los peritos y a los observadores, se le pide cuántos idiomas saben hablar. Y de alguna manera, con sabiduría, la Secretaría del Sínodo de los Obispos los va repartiendo en grupos homogéneos por las lenguas. Entonces hay grupos de inglés, hay varios grupos de inglés, hay por lo menos un par de grupos de francés, hay grupo italiano y español, sin la menor duda, y así sucesivamente. En esos pequeños grupos, lo que está pasando en este sínodo es que el documento de trabajo, que tiene 3 partes, está siendo discutido cada semana, por así decirlo. Primero las exposiciones de los obispos, como dijiste tú, y en los círculos menores se empieza a discutir con mayor libertad, a hablar con mayor libertad en grupos de 10, 12, 15 personas, la opinión de cada uno, lo que les preocupa y las soluciones que poco a poco van pensando y van proponiendo para los problemas de la familia. Uno de los temas importantes, Enrique, y uno de los temas que salió hoy en la conferencia de prensa, porque, digamos, los periodistas son informados a la hora de Roma, a la 1 en punto, en una conferencia de prensa que, como siempre, coordina el vocero de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, pero que lo hace con algunos invitados traídos del sínodo. En esta ocasión, entre los invitados estuvo el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Salvador Piñeiro, y estuvo también el arzobispo de Filadelfia, el reciente anfitrión de la Jornada Mundial de las Familias, el arzobispo Charles Chaput. Ambos señalaron, especialmente Monseñor Chaput, a quienes le dirigieron la mayor cantidad de preguntas, ambos señalaron que es muy importante no confundir en el sínodo la importancia de lo que significan las iglesias locales, ¿no? Que obviamente la Santa Madre Iglesia es una, pero se manifiesta, vive, se expresa, se inserta en distintas naciones, distintos idiomas, distintas culturas, y esas células son las que conocemos con el nombre de iglesia local. Pero como esa iglesia local no vive ni en tensión ni en competencia con el concepto de iglesia universal. Así es, exactamente. Porque ahí la clave está en el concepto de la verdad. La iglesia es universal, no solamente porque está en todo el mundo, es católica, quiere decir es universal, sino porque además el Señor Jesús ha revelado la verdad de la fe, la verdad de salvación, que es compartida por todos nosotros, que es el depósito de la fe. Y por lo tanto eso genera en el catolicismo de manera única, creo que es única en el mundo, una unidad profunda. Pero
dado que en cada época histórica, como decíamos ayer, es necesario volver a educar a una nueva generación, lo cual hay que pensarlo un momento. O sea, cada 80 o 90 años, toda la Iglesia católica es una nueva iglesia desde el punto de vista de sus miembros. El misterio sigue vivo en sus sacramentos, la verdad sigue la misma, pero las personas han cambiado. Efectivamente. Por lo tanto, hay una tremenda gesta educativa, catequética, que no es solo de palabras o de contenidos, sino que toda esa nueva generación católica tiene que haber experimentado el encuentro con Cristo. Por lo tanto, eso que tú mencionas, llamémoslo así, este balance entre la unidad universal de la Iglesia y las preocupaciones de cada sitio, tipo, por ejemplo, lo que en este momento preocuparía a los obispos en China. Imagínense, China que persigue el cristianismo, que no hay libertad, o la persecución violenta donde están matando a los cristianos en Irak, en el norte de Irak, o en Siria, o en Sudán. Y si vamos a América Latina, descubrimos que hay problemas muy diferentes para las familias. Entonces, los obispos a veces están tan preocupados por un problema local que pueden tener hasta la tentación de tener de alguna manera soluciones únicas. Entonces, hay un bello diálogo entre Roma, la Iglesia Universal, todos los obispos y estas situaciones particulares. Y una de las características curiosas es que en lo que va del sínodo y en lo que va de las exposiciones que hemos escuchado, de las cuales hemos sabido, porque algunos obispos han publicado en las páginas web de sus diócesis, etcétera, sus propias intervenciones, es decir, no se daba por descontado que fueran públicas, pero se han conocido. Hoy día se preguntó en conferencia de prensa si estaba bien que cada obispo diera a conocer qué es lo que había dicho en el aula sinodal. La respuesta fue afirmativa, ¿no? Y nosotros, a través de EWTN Noticias, a través de ASI Prensa, vamos a dar a conocer todas aquellas que llegan a nuestras manos. Pero lo más importante es comprender que estos ejemplos que has puesto, Enrique, de las iglesias más sufrientes, curiosamente tienden a ser las menos localistas y más universales, de tener una visión más universal, más rica de la universalidad de la iglesia. Son más bien las iglesias que se encuentran en una situación de desgaste, de fatiga, de cansancio. Hasta demográfico. Hasta demográfico, es decir, realmente de reducción, de desaparición, de retroceso. De envejecimiento de todo el promedio poblacional altísimo, por ejemplo. Y de envejecimiento del entusiasmo, no solamente demográfico, sino espiritual. Ese problema no coincide en los países donde hay persecución o dificultad, en donde muchos ancianos obispos, como el que conocimos juntos de Alepo, Siria, parecía un joven católico de 16 años con un ardor, una pasión, sabiendo que en cualquier momento lo van a matar. Muy diferente a veces a un obispo de alguna zona con muchos recursos, muy cómoda en Europa, donde digamos que la población ha envejecido y de alguna manera algunos tienen la tentación de perder las ganas de probar la vida cristiana en el matrimonio hasta sus últimas posibilidades. Sobre todo teniendo en cuenta de este aspecto en el que han venido reflexionando los obispos, Enrique, que es el hecho de la transmisión de la fe, que es, como tú decías, una epopeya generacional. Así es. ¿Por qué? Porque nosotros, que en este momento tratamos de defender, predicar, anunciar, explicar la fe, vamos a morir. Y tenemos que asegurarnos que una generación siguiente mantenga la fe, la viva, y además tenga el interés a su vez de transmitirla. Y no hay lugar más privilegiado para que eso suceda que la familia. Así es. Es ahí donde vamos nutriéndonos desde el pecho de la madre, digamos así, recibiendo el alimento espiritual que va haciendo que los miembros de una familia vayan nutriéndose de la fe. Y como tú bien decías, no solamente es una cuestión de conceptos, es de la práctica. Claro. Donde aprende el niño a hacer su primera señal de la cruz. Entonces, donde aprende... Si tú me permitieras a mí hablarle 2 minutos a los obispos, yo les diría, en América Latina nuestro problema a veces es que hemos sido en ciertas generaciones tan cómodos en nuestro catolicismo porque era como obvio que las familias perdieron de vista, se olvidaron de que tenían que de verdad transmitirlo de manera apasionada. Porque los jóvenes, para creer algo, tienen que ser transmitidos existencialmente. ¿No es verdad? Efectivamente. Entonces, lo que el Papa latinoamericano le está regalando a la Iglesia en esta nueva manera de hacer el sínodo es eso.
les está diciendo, mira, muy bien que todos digan sus opiniones y hablen y den sus discursos, aunque sean cortos, pero para mí es muy importante que juntemos esos momentos como momentos de encuentro entre los obispos y los peritos y los laicos. Quiero que hablen, quiero que se escuchen, quiero, como que los reta a un encuentro más personal y existencial. Justamente de América Latina nos viene un comentario muy interesante. Nuestro colega Ryan Thomas, un poco más temprano, logró hablar con Monseñor Jaime Rafael Fuentes. Él es obispo de Minas, en Uruguay, y es uno de los participantes del sínodo. Él tuvo estas interesantes palabras sobre las expectativas suyas y en general de los latinoamericanos que están participando aquí en el sínodo de los obispos. Escuchen que es muy interesante. Soy Ryan Thomas de AW Noticias acá en Roma para el Sínodo para la Familia. Ahora estamos con el obispo de Minas, Monseñor Jaime Rafael Fuentes. ¿Cómo está? Estoy muy bien, gracias a Dios muy bien. Qué bueno. ¿Usted nos puede contar un poco de este sínodo y su importancia para el mundo y América Latina? América Latina, sí, por supuesto. Saben todos que el tema que estamos tratando es cuál es la vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. Yo recuerdo algo que decía el Papa San Juan Pablo II. Él decía, son las familias cristianas las que harán que nuestro mundo vuelva a sonreír. Bueno, se trata, a mi modo de ver, en estos días, de concretar eso, estando en un ambiente, un clima general respecto a la familia, que es difícil, es difícil. Eso no es ninguna novedad. Lo que trataremos de que sí sea novedad es el modo en que tenemos que acercarnos, como pide el Papa Francisco, a las familias que están heridas, que tienen dificultades, que son problemas gordos, problemas grandes, que es necesario pedir muchas luces al Espíritu Santo para que nos ilumine y podamos acertar. No podemos dar respuestas a todas las inquietudes, a todas las, porque no somos magos, pero en fin, con la ayuda de Dios creo que podemos hacer algo. Escuchando mucho las realidades de los distintos países, son situaciones muy diferentes. África, América Latina, Europa, Estados Unidos, Oceanía. O sea, a mí personalmente me ha impresionado mucho escuchar ayer de mañana en la congregación general testimonios de obispos que vienen de países de África. Y claro, cuando hablan de violencia doméstica, se habla de violencia doméstica, por ejemplo, en Uruguay, no tiene nada que ver con la violencia doméstica de la que hablaban los obispos africanos ayer. Y así sucesivamente. O sea que es un gran enriquecimiento el que cada obispo recibe y esperemos poder sacar conclusiones prácticas que ayuden a nuestras comunidades, ¿no? Perfecto. ¿Cuáles son algunos de estos desafíos que usted ve en América Latina? Sí, creo que hay que distinguir y al mismo tiempo se puede decir algo general, ¿no? Si yo vengo de un país, Uruguay, que es el más pequeño de América Latina, donde está legalizado el divorcio desde 1907. Fue el primer país de América Latina, donde está legalizado el aborto, donde están legalizadas las uniones homosexuales. Son situaciones muy diferentes. Por ejemplo, en Chile se está debatiendo el tema del aborto, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay unos factores comunes. Yo diría que los factores comunes son el gran deseo de familia que tiene todo el mundo, gran deseo de familia, que el matrimonio sea realmente esa unión de amor, de vida. A mí, yo vengo de Filadelfia, ahora del Congreso, y realmente cuando decía el lema del Congreso, ¿no? La familia llena de vida, amar es nuestra misión. Bueno, eso el Monseñor Chaput en Filadelfia y el Papa en primer lugar, obviamente, y todo el mundo. Bueno, esa es la gran necesidad que tenemos en todos los países de América Latina, que la familia apoyada por nuestros gobiernos, vaya adelante, vivificando y uniendo mucho más la sociedad. En la mañana, en la conferencia de prensa, se habló de este tema, de que muchos dicen que hay muchos ataques contra la familia, incluso políticos.
pero siguen pasando leyes en contra de la familia. ¿Cómo usted ve este problema actual y cómo, cómo puede hablar la Iglesia sobre este tema? Sí. La Iglesia puede decir muchas cosas. Lo importante, a mi modo de ver, es que cada hijo de Dios en la Iglesia y cada matrimonio, cada familia, asuma su responsabilidad sin pensar cualquier tiempo pasado fue mejor, como decía la copla de Jorge Manrique, ¿no? Sino que me encantaría que todos los gobiernos apoyaran la familia. Y al mismo tiempo me doy cuenta, nos damos cuenta todos, de que hay una lucha contra la familia, un ataque a la familia, y esto lo denunció Juan Pablo II en la Evangelium Vitae, en la encíclica Evangelium Vitae. Entonces, no podemos engañarnos, y que ayudas económicas de países potentes de Europa y de Estados Unidos para países subdesarrollados están muchas veces limitadas según lo que las legislaciones acerca de la familia. Bueno, esa es la realidad. Frente a eso, con estas circunstancias, la Iglesia se ha enfrentado siempre, desde la época del Imperio Romano, es decir, que son dificultades. Es necesario, creo que hace falta valor, energía, mucha confianza en Dios, y en esta sociedad plural en la que nos encontramos, que las familias cristianas, las familias católicas, vivan con naturalidad su propia vocación y su propio modo, quiero decir, su propio modo de concebir la vida familiar, que es, bueno, estamos abiertos a la vida, nuestra mayor riqueza son los hijos, tratemos de educarlos lo mejor que podamos y confiemos en la gracia de Dios. Usted dijo que viene de un país secularizado. Sí. Entonces, ¿cómo ha podido entrar en diálogo con políticos quizás que no tienen nada que ver con la fe? ¿Y cómo puede ser esa experiencia útil en este sínodo? A ver, antes de venir al sínodo, un mes antes, yo tuve en la Universidad de Montevideo un encuentro, que era todo un día dedicado a la familia, y en la conferencia final la estuve yo, junto con una rabina, una mujer de 29 años, casada, con 2 hijos, que dio una conferencia preciosa explicando qué dice la Sagrada Escritura acerca del plan de Dios respecto al hombre y la mujer y del matrimonio y de la familia. Bueno, todo eso, entonces nos damos cuenta de que la Iglesia no es que esté inventándose una especie de teoría, es algo compartido con judíos, es algo compartido con muchísimas personas, porque entienden que es, porque se dan perfectamente cuenta que lo natural en el hombre, en la mujer, en la persona, es vivir en comunidad matrimonial y en familia. O sea que no es difícil llegar a entendimientos con personas que no tienen necesariamente la misma fe que yo. Muy bien, muchas gracias, Su Excelencia. No, gracias a ustedes y a EWTN, porque hacen una labor fantástica. Muchas gracias. Hemos estado con Monseñor Jaime Rafael Fuentes, obispo de Minas en Uruguay. Ahora regresamos a estudios. Y una excelente entrevista, muy interesante la entrevista, y creo que nos ha dado una buena perspectiva de la visión latinoamericana. Totalmente. Monseñor Jaime Rafael Fuentes ha dado una visión latinoamericana que me parece muy importante destacar cuando hablábamos de este tema de tener cuidado de mantener este equilibrio entre las realidades y las particularidades de la Iglesia propia, particular. Nos habló de Uruguay, de las particularidades de Uruguay, pero sus reflexiones sobre el matrimonio y sobre la familia son unas reflexiones de verdad de alcance universal, y su expectativa como obispo es de alcance universal. Y esto, ¿por qué hago esta reflexión, hermanos? Porque el día de ayer, algunos obispos centroeuropeos, algunos obispos, media docena, 5 o 6, insistieron mucho
en la necesidad de que la Iglesia tendría supuestamente de básicamente ceder al mundo. Claro. Es decir, de aceptar una serie de prácticas que hoy en día están en contra de la doctrina católica y proponiendo que si el resto de obispos no están de acuerdo con ella, bueno, por lo menos que se pueda hacer localmente, es decir, que ellos de forma particular lo puedan hacer, ¿no? Entonces, doy este dato nada más para darte un poco más de cuerda a tu comentario sobre lo que dice Monseñor Jaime. Por un lado, comento que Monseñor Jaime, digo, se ve un pastor con una sensatez, con una bondad, como son la mayoría de nuestros pastores en América Latina y creo que en el mundo entero. Viendo a los africanos estos días, a muchos europeos, de verdad impresiona la unidad universal de la Iglesia en el modo como son la mayoría de los obispos católicos. Ves esa sabiduría, esa sensatez, ese espíritu pastoral, y lo que hemos visto en Monseñor Jaime Fuentes es básicamente lo que está ocurriendo en el sínodo. Es decir, a nadie le interesa, excepto a algunos pocos que probablemente de verdad pobres, ¿no? Porque se pasan tantas décadas en un proceso de caída que terminan creyendo que la manera de resolver los problemas es que diciendo que la Iglesia no tiene que ser la Iglesia, que no hay que invitar a las personas a la santidad, que si una persona se divorcia y se vuelve a casar 2, 3, 4 veces, pues igual démosle la Santísima Comunión y de repente de mañana van a decir que ya mejor ni nos confesemos, que los sacramentos ya pues no sé qué serán para ellos, o sea, comprar un caramelo. Y no quiero ser ni siquiera, quiero simplemente mencionar con comprensión que esa no es la solución, porque en muchos países donde eso se ha ido aplicando, ¿qué ha pasado? Que se ha ido desfondando la situación aún peor. Y al contrario, vamos a los primeros siglos de la Iglesia, como Monseñor Jaime Fuentes mencionó. En el Imperio Romano, los niveles de aborto, de divorcio, de separación, los relativismos en el matrimonio eran enormes. Y la capacidad de los nobles de tener parejas homosexuales como algo absolutamente aceptado. O comprarse 10 chiquillas esclavas, 10 chicas adolescentes o niñas y hacer lo que quisieran. Esto no es nuevo en el mundo, eso es lo que me da pena que alguien llegue a ese nivel de ignorancia. La Iglesia y nuestro Señor Jesucristo llega en un contexto histórico muy difícil, muy difícil. Por lo tanto, si uno ve a los ojos del Señor y que es su misericordia infinita y su amor, consiste en que nos ha regalado la curación, llamémoslo así, la terapia sobrenatural para la curación del alma. Y curando el alma, curas el alma de un papá, de una mamá, de un chico joven que descubre que puede comprometerse por amor a la total fidelidad a una sola mujer hasta el fin de sus días. No nos olvidemos que hasta los apóstoles se asustaron cuando el Señor Jesús les dijo que Moisés, por culpa de la debilidad de corazón, les dio el derecho del libelo de divorcio. Pero bueno, o sea, hay que tener fe, hay que confiar en que se puede vivir como el Señor Jesús nos ha pedido, y creo que el Papa quiere que esos obispos también escuchen a los africanos y a los latinoamericanos con sus 10.000 problemas, sin recursos, sin dinero, y a veces con grandes complicaciones jurídicas como las que mencionó en el Uruguay Su Excelencia, y ellos son además los que más fuerte y claramente proclaman la necesidad del matrimonio indisoluble y su predicación. Es importante mencionar esto, hermanos, ¿por qué? Porque muchos de ustedes, con lógico interés, porque este sínodo está concitando mucho interés, han visto en los periódicos otra información, ¿no? Que se habla, por ejemplo, de si los obispos han estado hablando sobre el tema de la homosexualidad, que como digo, de 72 obispos que hablaron ayer, menos de media docena, o sea, aproximadamente unos 5, hablaron del tema. Hoy en día, la conferencia de prensa se abrió diciendo, han abordado el tema de la homosexualidad, es decir, hay una obsesión de la prensa en algunos temas, y esta es la razón por la cual en EWTN y Radio Católica Mundial hemos decidido hacer este programa para que ustedes sepan en directo desde acá, desde Roma, lo que está pasando y puedan ustedes tener un sentimiento directo de lo que están diciendo, pensando y aspirando los protagonistas como Monseñor Jaime Rafael Fuentes, el obispo de Minas en Uruguay, y su bonita reflexión, ¿no? No, es muy edificante porque, como dijo al final también Su Excelencia, EWTN realmente trae la verdad del sínodo, lo que realmente está ocurriendo, para que todos los católicos del mundo puedan beber directo de las fuentes y no a través, porque esto me hizo gracia, ayer pasó lo mismo, ¿no? Y tú ya ves quién es el periodista que siempre hace la misma y única pregunta. Entonces después
es comprensible cómo personas que no entienden el catolicismo y la Iglesia Católica tratan de leerla solo desde una perspectiva ideológica. Algunos sobre el tema del tema de la homosexualidad, atracción del mismo sexo, o si le van a dar o no, como si fuera, finalmente la Iglesia Católica va a entender que el mundo moderno es fantástico. Es decir, renunciando a lo que el Señor Jesucristo nos ha revelado. Pacientemente los obispos les están respondiendo con caridad y les dicen, mira, Monseñor Chaput les dijo, el tema ni se ha tocado porque ni siquiera está en el tema del Instrumentum Laboris en esta semana. El tema se tocará dentro de 2 o 3 semanas, pero no ahorita. Entonces, para que la gente entienda que es importante seguir a través de EWTN una visión católica abierta y auténtica de lo que pasa. Y nosotros vamos a seguir teniendo invitados. Mañana vamos a tener un invitado sorpresa que va a incluir probablemente al miembro más joven del Sínodo de los Obispos. Así al es. participante más joven del Sínodo de los Obispos. Increíblemente joven, más de lo que ustedes se imaginan. Pero lo importante, hermanos, es comprender que en qué vamos en lo del sínodo. Vamos otra vez en círculos menores. Mañana va a ser otro día de círculos menores. El viernes van a volver a Asamblea General, donde probablemente se espere que el Santo Padre dé algunos indicativos de en qué dirección caminar. Y luego la siguiente semana vamos a volver con la misma dinámica. Un par de días de Asamblea General en este hemiciclo, digamos que es el aula nueva del Sínodo, y luego otra vez volveremos a los grupos lingüísticos. Enrique, muchas gracias por habernos acompañado hoy y por tus buenos comentarios. Es siempre estimulante estar contigo en esta cobertura. Un bonito servicio de la Iglesia. Es lo que estaba meditando. Te agradezco por permitirme acompañar y darle a nuestros hermanos en la fe y a las personas que nos escuchan la información del sínodo. Nosotros vamos a volver mañana a esta misma hora y Alejandro Bermúdez, quien les habla, Enrique Elías Dupuy, estaremos mañana directamente a través de EWTN y de Radio Católica Mundial con la información sobre el Sínodo de los Obispos. Quédense con la mejor información y el mejor contenido, EWTN y Radio Católica Mundial. Hasta la próxima.